Hola, en el video de hoy haré un tutorial de cómo hacer agua, así como pueden ver en esta imagen. En estos tutoriales haré el fondo, lo pintaré nada más de un color para hacer únicamente lo que se va a tratar el video. Esta vez usaré una base color azul oscuro y ahora haremos el boceto en una capa aparte. Como mi ejemplo va a ser únicamente la forma de una gota de agua, si tu dibujo tiene alguna otra forma, lo más recomendable es que uses la línea de acción para hacer la forma en la que tú quieras y que el agua se incorpore bien con el personaje. Esta vez usaré el lápiz difuminado para rellenar y recuerden que tienen que crear otra capa por debajo del boceto para poder pintar. Ahora en la misma capa usaremos el mismo color base y ahora usaremos el aerógrafo. Esto es para quitarle un poco de color. Ocultamos la capa del boceto y empezamos. Esto le da un toque de transparencia. Ahora usamos un tono más clarito con el mismo pincel para dar pequeñas pinceladas alrededor de nuestra sombra. En otra capa aparte, recuerden, y empezamos. Bajamos la opacidad del pincel para que tenga un tono mucho más de transparencia, ya que el agua es así. Ahora escogeremos un tono blanco y usaremos el lápiz difuminado para hacer los brillos más fuertes de nuestra gota de agua. Activamos la atenuación y empezamos a aplicarlo. Puedes bajarle la opacidad al pincel, no hay problema. Así hace un efecto mucho más transparente. Ahora usaremos la herramienta borrosidad para difuminar un poco los brillos. Ahora en una capa aparte usaremos la atenuación y el pincel que sea mucho más finito. Haremos pequeños bordes para estimular un brillo y podemos difuminar o desvanecer un poco con la herramienta borrador aerógrafo. Esto le hace ver que se vea un poco más delicada y le bajamos la fuerza para que se vea aún más integrada a nuestra gota. Aplicamos ciertos brillos para darle más detalles y así. Ahora crearemos otra capa y con un tono morado claro o un tono morado oscuro iremos pasando con el aerógrafo. Y el modo de fusión debe ser añadir. Esto hace que tenga más profundidad en la gota de agua y tenga un mejor dimensión. Y lo iremos aplicando poco a poco. Hay que destacar que si tu dibujo tiene el reflejo de un fondo, que le hagas sus respectivos colores. O sea que integres en la gota de agua los colores que representan el fondo. Pero que esto no sea muy detallado. No hace falta ponerle tanto detalle, ya que el agua, si ponen una botella llena de agua, verán que no tiene esos detalles exactamente como en la realidad. Ahora lo que haremos es usar un tono amarillo y una capa añadir. Haremos una segunda capa de brillo, pero que esta esté del lado contrario al brillo que hicimos primero. Y lo haremos con el lápiz difuminado de igual forma.
Aquí le pasé la herramienta borrosidad para que tenga aún más un efecto de transparencia. Ahora utilizamos una capa multiplicar para hacer la sombra de nuestra gota. Usamos el mismo color base y lo aplicamos con el aerógrafo. Y si quieren ponerle brillo, nada más usan una capa añadir y lo pasan ligeramente con el aerógrafo. Si quieren crearle una sombra a la gota, nada más tienen que clonar la capa y la que está abajo le colocaremos el filtro cambiar color del dibujo y usaremos un color negro o un color frío. Y por último la acomodaremos con la herramienta de perspectiva y le bajaremos la opacidad a la capa y le pasaremos el borrador aerógrafo.